Polizeian, gai ezberdin inguruan saio bat antolatu dugu. Sobre qué le llamamos o qué le podemos llamar pedagogía feminista y la educación y tal. Luego hablaré un poco de algunos objetivos que casi todo el mundo que está hablando de pedagogía feminista habla, del tema de la expresión, de la libertad, del tema de las identidades y las experiencias. Hablaré un poquito del cuerpo a cuerpo de la educación y acabaré con una pasada. Claro, ¿por qué llegamos al cuerpo? No está tan difícil de verlo. En esa política de la ubicación, ¿no? De la ubicación de partir de sí o de partir de las personas, pues esto significaría un reconocimiento de la persona en su geografía más cercana. La geografía más cercana que tenemos pues sería el cuerpo, pero claro, un cuerpo leído y significado en términos sociales, culturales y políticos. El término de pedagogía, a lo mejor incluso pensaba, yo le tengo cierta manía porque como he sido maestra, siempre me parecía que la pedagogía éramos como la mano de obra de lo que otros pensaban, ¿no? Con la transición, el de coeducación a la pedagogía feminista, relata una transición de un lugar a otro, pero ante el cual también me aparecían algunos interrogantes, ¿no? Si acaso es que la coeducación ya está consolidada, si se consiguieron los objetivos propuestos. Pero hablo sobre todo pensando en la educación primaria, por mi experiencia laboral previa y porque es donde ahora trabajo formando a futuros docentes, que va sedimentando conocimientos sobre igualdad, pues a partir de proyectos, piloto, a partir de actividades concretas para fechas señaladas, que yo creo que no colman las aspiraciones que una pedagogía feminista debería tener de replantear el hecho educativo desde su raíz. Algo que ha estado en la idea fundacional de la escuela, que es recuperar la educación y la idea del compromiso con la transformación social.